Saludos señores, muy buenas. Estamos en una entrega especial por motivo de la Semana Mayor. En el día de hoy hemos decidido abundar sobre la vida de uno de los hombres más reconocidos en el país, en la Iglesia Católica. Nos referimos al Padre Villini, sobre sus obras, sobre su vida, sobre sus andanzas en este país. Se pueden retener muchos reconocimientos, entre los que pueden hablarse de calles que tienen su nombre, hospital que tiene su nombre. Se puede hablar de que existen obras que fueron promovidas por él, como hasta la Lotería Nacional, que son recuerdos perpetuos de su paso en el país. A pesar de haber nacido aquí, era hijo de padres extranjeros, que junto a un niño, que siempre es un recuerdo de todo lo que visitamos por esos lugares. Así que para hablar del Padre Villini, tenemos la presencia de uno de los hombres mejor formados de que disponemos, como es el doctor Fidias Aristi. Doctor, muy buena, ¿cómo está? Muy buenas noches, doctor Puntier, un placer y un privilegio, como siempre, venir a compartir, y más que se trata, como bien usted ha dicho, de una de las figuras emblemáticas en la historia dominicana y un referente necesario, hoy más que nunca, del servicio a la sociedad. Sí. ¿Qué le parece la vida del Padre Villini? Bueno, la vida del Padre Villini se caracterizó por el servicio a la comunidad. En efecto, un filántropo, un hombre amoroso, un hombre entregado a la comunidad dominicana. Le hizo aportes muy significativos, sobre todo porque en momentos muy difíciles para la sociedad dominicana, el Padre Villini despertó en gran parte de la población dominicana uno de los sentimientos esenciales aún en nuestros días, que es el sentimiento de solidaridad. Él tuvo la bendición, la iluminación, si se quiere, de procurar obras en beneficio de tres sectores fundamentales en cuanto a la prestación y a la necesidad de servicios y de amor requiere una sociedad: la niñez, los ancianos y los enfermos. Y hay que ver que lo hace en momentos muy difíciles. Todavía son difíciles, pero en aquellos tiempos eran muchos los niños que quedaban en orfandad, quedaban huérfanos. Debemos recordar que vivíamos inmersos en guerras, en batallas, en combates, y allí perecían muchos padres. Había muchas viudas. Muchas viudas. Además, los ancianos carecían de fuerza laboral. Era una sociedad eminentemente agrícola, fundamentalmente agrícola, muy empobrecida, como ha sido señalada por los estudios más enjundiosos de aquella época, como es la obra del profesor Juan Bosch de Composición Social Dominicana, y todas aquellas obras, incluyendo la de Hotting sobre la sociedad dominicana de aquellos tiempos, y como lo dice más adelante José Ramón López en su obra La alimentación y las razas, éramos una sociedad con muchas carencias alimenticias, y eso hacía la ancianidad no solo precoz, sino también con muchos pesares. Los niños, ya hemos dicho, y la cantidad de enfermos, porque la medicina no había tenido ni en asomo el desarrollo que tiene hoy, y además los avances científicos que se tenían para la cura, para la mitigación de quebrantos y enfermedades, llegaban con bastante tardanza a la sociedad dominicana, por lo que la obra del Padre Villini de venir en socorro de esos tres sectores es una obra verdaderamente ejemplar, porque estamos hablando de 1882,
cuando se funda la lotería del padre Villini, que fue como realmente se llamó en sus inicios. Él la formó con un consejo de dirección de 13 personas. Sí. Usted sabe que lo interesante, digo, de las tantas cosas interesantes que se pueden destacar, y es que las labores sociales que él desempeñaba no solo se limitaron a diseñarla y tratar de ejecutarla, sino también definir fórmulas de financiamiento. Porque él dijo, bueno, mira, parece ser que yo no puedo contar con un gobierno que me ayude a venir en auxilio de estas personas. Entonces, de una vez, de manera inmediata, diseña un método que permita que esas obras se puedan realizar y que puedan tener un financiamiento externo para poderse ejecutar. Dicen los libros sagrados que la fe sin obra es obra muerta. Así dice el Santiago, el apóstol, fundamentalmente. Sí, entonces parte de sus obras de filantropía fueron financiadas por el vicio, que resulta algo altamente interesante. Que no se veía como tal en la época. La idea de la lotería del padre Villini, no es con la idea de fomentar el vicio, muy por el contrario, es con la idea de poder con esos fondos socorrer a aquellos sectores empobrecidos, porque ya a principios de siglo... Perdón, es que eso se parece como a cuando hay un grupo de tecnología, vamos a hacer una rifa para recaudación de fondos, para visitar enfermos, para ir a las cárceles, para donde sea. Entonces en una rifa vamos a arribar tal cosa. Yo creo que ese fue el espíritu original. Claro, no fue jamás un espíritu oneroso, porque él había partido de un modelo que conoció cuando se retira del país a principios de la década de 1860, 63, 61, 63, en plena guerra restauradora, aleja de los conflictos, o más bien al término de la guerra restauradora, pero en España, sobre todo en Cádiz, existía ya en la segunda década del siglo XIX, de 1800, una lotería con ese mismo modelo. Y es seguro que el padre Villini, cuando realiza esa visita a España, vive en España, ve aquel modelo que se estaba utilizando y había tenido su origen en esos fines, y traslada esa idea ya cuando regresa a instancia del general Luperón, cuando regresa en 1882, él regresa unos años antes, pero en 1882 decide crear la lotería del padre Villini con 13 ciudadanos notables que constituían una especie de consejo de administración, y que él los había designado en una especie de testamento. Eran ciudadanos muy notables, de mucho prestigio, de mucho respeto. Nunca hubo la más mínima duda de la buena administración y el destino de esos fondos. Luego, en el 1890, se constituye prácticamente de manera legal, mediante una decisión del presidente Ulises Heró Lili. El padre Villini perece, es sustituido por el señor Flow, y luego en los inicios del siglo XX ya se continúa con esta gran obra. Los norteamericanos que no tenían esa tradición, sobre todo por la formación protestante, etcétera, religiosa, los norteamericanos vieron en la intervención vieron con cierta cautela aquello, y entonces decidieron dejar la administración en manos de dominicanos, pero tener cierto tipo de vigilancia sobre esta lotería. Pues se fueron al fondo. Dijeron, no, pero lo que pasa es que los fondos de aquí son destinados a obra social, aunque yo no estaba... Exactamente.
y respetaron en la integridad de lo que en ese momento componían la Junta. Efectivamente, hasta que en 1927-28, ya con el presidente Horacio Vázquez, pasa a ser una propiedad realmente del gobierno dominicano. La Lotería Nacional estuvo durante muchos años en lo que hoy es la José Reyes, posteriormente, naturalmente, durante la época de Trujillo, estuvo instalada en lo que hoy es la José Reyes, esquina El Conde, que después pasó a ser el famoso edificio de R. Esteva. Ahí estaba y la administraba el señor Monsaviñón. El señor Monsaviñón, que era casado con una descendiente de la familia Trujillo, que era el propietario de la casa de la hoy Félix Mariano Lluveres número 18, que es donde se encuentra el Ateneo Dominicano. ¿Esa era la casa de los Ateneo? La de Monsaviñón. Y era una casa de don Ramón Saviñón, sí, hermosísima. Y don Ramón Saviñón fue un hombre respetado aún después de la muerte de Trujillo, cuando se produjeron muchas persecuciones en contra de los remanentes y familiares de Trujillo. Sin embargo, el señor Monsaviñón, por su espíritu de bonomía, de buen hombre, fue siempre respetado aún por los adversarios más enconados de la lucha antitrujillista posterior a la muerte del tirano. Fue un hombre respetado, como digo, pasó a ser hecho propietario de propiedad del gobierno dominicano ya a finales de la década de 1920, 1927, 28 específicamente, y a pasar a ser parte del Ministerio de Hacienda, como hasta hoy continúa haciéndolo. Pero lo que resulta interesante es que yo no sabía, de hecho, que la lotería, porque yo desde que tengo uso de razón, la lotería está en la feria. No. Pero uno yéndose a los 1800, la feria no existía. No, claro. Exacto. Entonces ya se ubicaba donde estaba el casco urbano, la ciudad nueva. En la José Reyes, esquina Conde, estaba en esas 4 esquinas, había una joyería, estaba donde hoy está el parqueo. Okay. Que este parqueo fue hecho en el periodo 1978-82 bajo la sindicatura entonces del doctor Pedro Franco Badía, y estaba al frente el edificio conocido como la Puerta del Sol, que era un edificio emblemático, una tienda muy reconocida que existía. Entonces, en el otro cuadrante que estaba el edificio... Una metáfora, la Puerta del Sol. Sí, la Puerta del Sol, sí. Que asimismo se llama un comercio también en Madrid. Sí. Eran españoles también. Y entonces, en el otro cuadrante estaba lo que después pasó a ser el edificio de R. Esteva. R. Esteva era el principal distribuidor de las cámaras fotográficas en el país, de la Kodak, valga la promoción. Todavía hay. Sí, todavía. Una gran industria de la Kodak. Y allí estuvo durante muchos años. Luego es que pasa a ese edificio de la calle, de lo que hoy es la avenida Enrique Jiménez Moya, Winston Churchill, como también se le llama, esquina Independencia. Pero el padre Villini tuvo, además de esta labor, tuvo una labor docente muy significativa en lo que hoy es ese colegio que se encuentra, que se encuentra en la José Reyes, esquina Padre Villini, precisamente, en la entrada de lo que es el conocido, ya no tan conocido, pero lo fue mucho en el pasado, el conocido Callejón de Regina, que sale al Arzobispo Portes, que se celebraban unas fiestas muy emblemáticas los 21 de diciembre de cada año. Creo que todavía continúa haciéndose, pero es frente a la iglesia a la iglesia. ¿Está el Parque Duarte por ahí? No, en la José Reyes. La José Reyes. La José Reyes, donde está esta explanada, ese fue un centro educativo de primer nivel, y allí fue docente el padre Villini. Hoy esa calle que empieza
en la Palo Hincado y termina en la calle Las Damas, lleva con mucho merecimiento el nombre del padre Villini, igual que el primer gran hospital, es un hospital modélico en su construcción, ha sido reconstruido ya en varias ocasiones, el hospital que se encuentra en la calle San Tomé, esquina Padre Villini. Vamos a hacer una breve pausa, doctor, y en pocos segundos retornamos aquí con esta entrega especial, hablando sobre el padre Villini y todo ese mundo en el que él vivió, que para muchos resulta altamente novedoso. El padre Francisco Xavier Villini nació en la antigua ciudad de Santo Domingo el 1 de diciembre de 1837. Su padre Juan Antonio Villini, italiano, fue comerciante y su madre Ana Joaquina Hernández, hija de padres dominicanos, nació en Cuba. Desde muy joven se inclinó por la vida eclesiástica realizando sus estudios en el Seminario Santo Tomás de Aquino. Obtuvo la licencia de hábito en 1851 y fue ordenado sacerdote en Puerto Rico en abril de 1861. Su primera misa cuando retorna a Santo Domingo fue oficiada en la iglesia de Regina Angelorum el 9 de junio del mismo año. Simpatizante de la anexión de la República Dominicana a España, se expresó en favor de la paz a raíz de los sucesos de la Guerra de la Restauración y se marcha a Cuba en 1865 junto a su familia cuando los españoles abandonaron el territorio dominicano. Su vida, sin embargo, preocupada siempre y dedicada al servicio de los más necesitados, daba la sombra de esa simpatía vergonzosa. De Cuba pasó a Saint Thomas, donde se encontró con el general dominicano Gregorio Luperón, quien le convence de regresar a Santo Domingo. Llegó el 1 de agosto de 1866 y se consagró desde entonces a la enseñanza. Fue director del Colegio San Luis Gonzaga durante 26 años. Prestó servicios en varias parroquias de diferentes localidades del país y en 1867 fue vicario general de la Arquidiócesis de Santo Domingo. En 1869 funda la Casa de Beneficencia y crea varios periódicos, entre los cuales se cuentan La Crónica y El Amigo de los Niños. Establece además una biblioteca popular para favorecer a las personas de escasos recursos. Dedicado a la caridad y a la enseñanza, no dudó en pedir ayuda a los gobiernos para destinarlas a los necesitados. En 1880 solicitó al Poder Ejecutivo, presidido en ese momento por el doctor Fernando Arturo Meriño y Ramírez, el edificio del Hospital San Andrés para dedicarlo a sus obras de beneficencia. Hoy en día es un moderno hospital que lleva su nombre. Entre sus actividades se recuerda la fundación de la Lotería de la Junta de la Caridad, cuyos beneficios eran destinados al bien social. A la hora de su muerte, el 9 de marzo de 1896, pidió: «Átenme las manos y los pies, acuésteme para reposar así con toda humildad». Retornando a esta entrega especial sobre el padre Villini, conversando con el maestro, el doctor Fidias Aristi, siempre nos enriquece con esa fuente inagotable de conocimientos teóricos y prácticos. Usted sabe que hablaba usted de la fiesta del 21 de diciembre en la ciudad colonial y me quedé como con la duda, esa fiesta, ¿en qué consistía? ¿Quiénes eran? Sí, ese era un evento, o continúa siéndolo en gran medida, un evento que reunía... Espontáneo. Sí, espontáneo, pero prácticamente podemos hablar de una institución que reunía a todos los habitantes de esa zona y los que ya se habían desplazado. Ese era un día obligado prácticamente para retornar al lugar en el que habían crecido, en el que se habían desarrollado. Con combo y cosas así. Y siempre era amenizada, desde la década del 60, era amenizada esa fiesta por la orquesta del maestro Félix del Rosario, cantando Frank Cruz. Era una fiesta, como digo, de amanecida,
era una fiesta de amanecida, era una fiesta no se armaban líos, esperada. No. La nobleza de la sociedad. Y además, fíjese, en el familiar. Sí, claro, en el sector del Arzobispo Portes es uno de los sectores, de los pocos sectores arborizados. Sí. Del casco propiamente colonial. Sí, es una zona bellísima, todavía se conservan esos árboles y allí estaba, como sabemos y repetimos, el colegio San Luis Gonzaga, que luego fue trasladado a la calle del Igne del sector Gascue. ¿Sabe que la iglesia promovió al padre Villini arzobispo? Así es. Sí. Analizando lo que fue esta vida de este padre Villini, que ha sido tal vez uno de los sacerdotes más notables que ha tenido la Iglesia Católica en nuestro país, se ven demasiadas todavía hoy en el andar del tiempo, en una capital tan pequeña como era, en la que a él le tocó vivir. Fíjese que todo prácticamente se desarrollaba en el mismo perímetro. Sí, así es. Se puede apreciar que muchas de las obras que él promovió e inició todavía se mantienen. Claro, el mismo hospital que hoy lleva su nombre. El Hospital Padre Villini además sirvió durante la Revolución del 1965 como quizá el principal centro de atención médica de los constitucionalistas que habían participado en la guerra y que habían sido heridos o lastimados de alguna u otra forma. ¿Ese fue el principal centro de...? Sí. No obstante, existían algunos otros lugares, pero privados, eran de propiedad privada, como era la clínica del doctor Saiter, que desapareció, que estaba ahí a la subidita del pero ya había otro hospital, estaba el Eduardo Ibar, pero estaba fuera de la 52 esquina del gobierno de Francisco Alberto Camaño. Es decir, el hospital que estaba dentro del perímetro dirigido por el sector constitucionalista era el Hospital Padre Villini. Ese hospital además tiene otra significación, y es que allí se filmó la segunda parte de la película El Padrino. Allí es donde se producen acontecimientos muy significativos de esa emblemática, quizás para algunos la más grande en materia de fílmica de toda la historia, el Padrino 1, 2 nunca se cansa de verlo. Exactamente, y es, como se ha dicho, es uno de los pocos eventos en que segunda parte es buena. Sí. Y no solo es buena, sino también la tercera es buena, y muy buena. Por eso llegó Balbuena a Nueva York, no tuvo segunda parte, tuvo una tercera, porque la segunda siempre era mala. Sí, pero esta fue buena, y gran parte se filma precisamente en el hospital Padre Villini. Yo recuerdo haber visto a Al Pacino. Eso fue en la década, fines de la década de los 80. Recuerdo haberlo visto por la Avenida Mella, por Santa Bárbara. Pero allí normalmente. No, estaban ilustrándole los calzados. Al Pacino, con un bota. Sí. Ay, no habían celulares con cámara en esa época. No había nada de eso. Hay otra escena muy emblemática en la parte 2 del Padrino que se produce en la cuesta de cristal o del vidrio, que es como se llama la cuesta que sube en la Hostos con Mercedes hasta la logia de la esquina Emiliano Tejera. Allí se firmó, reitero, en el Hospital Padre Villini, toda esa parte que se dice que es en Cuba, se dice en la película que es en Cuba, que está desarrollándose, porque fue donde se produjeron, precisamente de acuerdo al libro originario de la película de Mario Pozo, ¿verdad? Sí. Fueron filmados en el Hospital Padre Villini. Ok. Pues sí, también se mantiene el hospital psiquiátrico, lo que le llaman el 28, donde se enviaban los locos. En una ocasión me dicen como que estuvo en la fortaleza de San Francisco.
Sí, sí, se inició ahí en el hospital de lo que hoy es la calle Luperón, esquina Hostos, sí, al lado de la iglesia de la Altagracia, que fue patrocinada, esa construcción después fue patrocinada por doña Lea de Castro, que hay una calle que lleva su nombre próximo ahí al Palacio Nacional, y por varias familias que hoy se rinde culto en este templo, como en todos los templos, a la Santísima Virgen de la Altagracia. Pero ahí estuvo el primer centro psiquiátrico. Un saludo al rector de ese santuario de la Altagracia, el padre Nelkis. Sí. Allí estuvo y el hospital San Nicolás de Bari. Sí. San Nicolás de Bari. Y luego en la Emiliano Tejera, esquina Juan Isidro Pérez, que era donde fueron llevados los restos de Alonso de Ojeda. Todo ese casco colonial tiene una historia hermosísima que algún día, con muchísimo gusto, me gustaría que sea objeto de consideración de parte de este excepcional programa, bajo su también excepcional conducción. Muchísimas gracias, doctor. Una de las instituciones tal vez más poderosas que se creó cuando el padre Villini es la que hoy se conoce como la Lotería Nacional. Durante mucho tiempo la Lotería Nacional se mantiene ofreciendo sorteos, regenteando muchas cosas. En la actualidad se encuentra en manos de uno de los más confiables funcionarios, amigos del presidente de la República, que es como una señal de que se le piensa dar mejor suerte a la lotería que la que ha tenido en los últimos años. Esa es la impresión que se tiene con la designación del licenciado Mercedes, y estamos seguros de que así será, porque se trata de una persona también con una amplísima sensibilidad social, con una reconocida honestidad y capacidad de servicio. Es decir, que bajo su dirección, bajo su administración, es de seguro que la Lotería Nacional va a rescatar, como lo demanda en realidad la sociedad, va a rescatar sus ideales primigenios de servicio a la comunidad, porque durante muchos años se ha visto como un incentivo a prácticas nocivas de vicios, etcétera, y no con las ideas originarias, y que seguro el licenciado Mercedes va a rescatar. Preciso es señalar que durante muchos años, desde fondos de la Lotería Nacional, se pudo sufragar gastos de cientos de estudiantes que hoy son profesionales. Precisamente doña Zoila Martínez, hoy defensora del pueblo, fue subadministradora durante el periodo encabezado por el eminente intelectual doctor Héctor Pérez Reyes, y el fin que se tenía precisamente fue patrocinar el estudio de cientos y cientos, miles de jóvenes desde los fondos recaudados por la Lotería. O sea, se innovó con un plan de beca a nivel de la Lotería Nacional. Así es. Pero mira, eso es bastante interesante. Son muchas de las cosas que no se saben de la labor de la lotería, que poco a poco se fueron perdiendo. Por eso hay mucha fe en la designación de este funcionario, que por la cercanía que tiene al presidente da una señal de que las cosas pueden mejorar para bien. Es muy esperanzadora la designación del licenciado Mercedes. Ese es el sentir que todos los que amamos instituciones como esta. Es una institución que dentro de 2 o 3 años va a cumplir 140 años ininterrumpidos en la vida institucional de la República. No obstante, hoy ser objeto de una competencia excepcional, ¿verdad? Sí, el capitalismo. Pero ha podido sobrepasar las tormentas de los tiempos, y ahora
con este capitán de tormenta que es el licenciado Mercedes, estamos convencidos de que logrará metas muy superiores y, si se quiere, metas muy requeridas por la sociedad dominicana. Todavía yo con nostalgia recuerdo cuando se aparecían esos hombres con esos burros de quiniela, sí, que portaban esos burros llenos de billetes de quiniela, con una boina por lo general, un radito transistor y una tijera. Y una tijera. Sí. Y una tijera. Sí. La lista, que era como se llamaba, los resultados del sorteo de la Lotería Nacional, se tiraba o en la tarde del domingo o a principios del lunes en una imprenta de la calle Arzobispo Meriño, casi esquina Emiliano Tejera, precisamente al lado de la Casa de los Dulces, de lo que entonces era la Casa Valera. Ahí estaba la imprenta en que se tiraba y todo el mundo la esperaba. Mira, a veces los pueblos crecen y el que vive el crecimiento con ellos no se percata de ese nivel de evolución porque lo vivió. Eso lo aprecia más el que lo abandonó y llega y ve todas esas transformaciones, o el que viene de fuera y se encuentra con esto. El país entra bastante, bueno, no aburrido, pero era bastante limitado en lo que eran los entretenimientos. Yo recuerdo que el entretenimiento dominicano era ver la lucha libre, que recientemente acaba de elevársele un busto al bicampeón, a quien felicitamos, Jack Veneno. Claro. La gente se pasaba esperando. Y sus grandes rivales como Vampiro Cao y el Taira. Sí, y la Gallina, Relámpago Hernández, sí, también. Caramba, gente, fenómenos de la lucha. Sí, después surgió el nieto de Doña Tatica, que era el hijo de Jack. Sí, pero él llegó a vencer a gente como Bully Monte. Sí, nada más le faltó vencer al Santo, el enmascarado de plata. Sí, y venció a un norteamericano que fue campeón mundial llamado Ric Flair. Entonces, en esos órdenes podemos apreciar que en el mundo del padre Villini, casi todas sus obras de carácter social pasaron a mano del Estado. O sea, fueron pocas las que no quedaron en manos de la iglesia. Digo, yo creo que él la pasó. Nunca tuvieron en manos de la iglesia, yo creo de manera directa. No, porque fíjate que la lotería, él crea una comisión. Él crea una comisión de notables. Sí, y yo creo que ese protocolo lo llevó a cada... Sí, que tuvo... Él siempre descentralizó. Tuvo dos administradores con posterioridad a su muerte, y luego, con el gobierno de Horacio Vázquez, es que entonces se rescata para la propiedad del Estado del gobierno dominicano, el Estado del gobierno dominicano, 1927, 1928, hasta el día de hoy. Pero tiene una historia significativa de aportes a la sociedad dominicana. El padre Villini, reiteramos, constituye un referente obligado para los dominicanos, sobre todo para aquellos que aún conservamos la esperanza de que se mantenga vigente la solidaridad con esos tres sectores que fueron los más vulnerables tal vez en su momento y en toda época, sí, dignos de la mayor preocupación, los niños, enfermos y ancianos. Sí. Casi siempre los ancianos coinciden con enfermos, pero fue promotor pero no de la necesariamente. Educación. Además, un gran educador, porque tenía una formación cultural, una formación educativa de primer orden. Se puede decir que fue un gran ejemplo nacional el padre Villini. Lo fue y continúa siendo. Para no dejar una idea en el aire, decía yo ahorita cuando medio me enturbé con la figura magnífica de Jack Veneno, el país era medio aburrido. O aburrido no, era muy limitado en sus diversiones, porque nada más la gente veía la lucha de Jack Veneno, se dedicaba a escuchar la lista de la lotería que hablábamos. La gente pasaba la tarde entera escuchando la lotería, 150 pesos, 300 pesos, yo recuerdo. Premio mayor. Sí, y luego al otro día otro lo veía revisando la lista entera de los números que salieron.
Eso eran parte de los entretenimientos dominicanos. Y el vendedor de quiniela y billete era generalmente una persona muy reconocida en su honestidad. Sí. Eran personas que tenían una gran valía en la sociedad, y aquellos que usted ha llamado los burros tenían sus lugares. Eran de la gente más importante, que eso ha sido subestimado, el billetero. Claro. El billetero es de la gente más seria y más respetada. Así es. Que es digno de rescate. Sí. Así como Freddy Veras Goico, en la voz de Johnny Ventura, exaltó una figura que desaparecía en aquel momento, que era el carbonero. Sí. Y le cantó "Antes de que te vaya, carbonero". Le cantó con un ritmo hermosísimo. Sí. Así también el vendedor de billetes y quinielas de la lotería. Eran de la gente más importante de la zona. Porque tal vez eran del mismo seno de la iglesia, que se buscaban para la obra. Y sostenían su familia, desde esa labor, desde ese trabajo que realizaban. Porque venía a hacer una obra de la misma iglesia, porque venía del PAD, del arzobispo Merino. Así es. Se buscaban tal vez los mejores hombres de la iglesia que estaban tal vez desempleados, puedo decir, y lo ponían. Y así continuó siéndolo, inclusive después cuando pasó a ser propiedad del gobierno. Eran personas muy respetables. Pero todavía hoy los billeteros son muy respetados en su gran mayoría. Hay algunos que cuando usted pasa te dejan caer y que la hoja, y que ay, mira, la suerte te cayó en los pies, y que para que tú lo levantaste, pero es bueno, no la rechaces. Es bueno que se sepa que ellos recorrían toda la ciudad. Sí. Ahora entiendo que ellos casi están de manera estacionaria ahí en la Independencia, esquina. Yo veo ahí en la Sarasota, veo algunos. Sí. Ya los burros no son como antes. Pero antes ellos se trasladaban en todas las calles de la ciudad. Sí. Y los barrios. Le digo otro entretenimiento que tenía el país. Ajá. El mundo maravilloso de José Ja, escuchando sus historias con Charlton Heston. Sí, tenía una gran capacidad de imaginación. Sí, este es mi amigo Charlton Heston. Y unas superposiciones de fotos también que se le atribuían, que eran geniales, José Haas. Claro, después de la muerte de Trujillo sobreviene una actividad que quizás la que concita mayor atención, que es la política. La política entonces vino a ser parte fundamental de nuestro entretenimiento, sin dejar el béisbol. Sin dejar el béisbol. Los gallos han reducido mucho últimamente. Sí, pero ha reducido en la medida en que también se van expandiendo otros modelos de deporte. Sí. Porque hasta hace 10 años o 15 casi aquí no se hablaba de fútbol, pero ya sí, el mismo baloncesto. A partir de la década de los 60, a fines de la década de los 60, con Manolito Prince y ese grupo de muchachos del Club San Lázaro, es que viene a tomar cierto auge, Aldo Lerchon, etcétera. Teníamos unos equipos también amateur muy significativos. Pero hoy ya tenemos grandes estrellas también en el básquetbol. Internacional internacional de NBA de Estados Norteamericanos, el NBA. Ahí tenemos estrellas dominicanas a nivel de Al Horford, a nivel de Town, ¿cómo se llama? Anthony Town. Ha surgido uno nuevo, pero usted se imagina en esta época Krawinkel, Frank Krawinkel, Chicho Civilio, que eran también baloncetistas de primer orden. Teníamos también unos equipos de béisbol amateur muy buenos, Salchichón Cami, el equipo Farmacia Baez, que es de donde sale César Cedeño, el equipo de la UAS, muy bueno, toda la disciplina. Estaba como catcher Luis Piñao Ortiz, como primera base, el que hoy es director del Instituto de Seguros Sociales, el doctor Diego Hurtado Brugal. Estaba Fidel Mejía, creo que en el shortstop, segunda base.
que murió también médico. Es decir, era una época de otro tipo de entretenimiento, y además la música era distinta. Teníamos los clanners en esa época, que dirigía Milton Peláez. El cómico. Sí, y un hijo de Ángel Miolán. Bueno. Pues entonces, señores, en esta entrega especial podemos concluir que fue un ejemplo nacional el arzobispo Villini. Continúa siéndolo un referente fundamental para toda la sociedad dominicana. Señores, muchas gracias por la sintonía. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes.